Y estamos por comenzar. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es Hola, hola, ¿qué imaginar. tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto de Impacto. Son las 15:04 de una tarde realmente preciosa, sol a pleno, linda temperatura, como que no estuviéramos ni primavera, ni como que estuviéramos en primavera y no estuviéramos en otoño, eso quise decir. Bueno, dicho esto... ustedes saben que estamos con una situación, venimos hablando de una interna, primero de la oposición, bastante fuerte, tema Milei, etcétera, pero la interna del gobierno realmente está llegando a, está tomando ribetes casi insospechados y lo peor es que uno no sabe cuándo y cómo va a terminar esta interna. Lo más interesante es que es la interna del partido gobernante, es decir, deben gobernar, porque si en Juntos por el Cambio se pelean, bueno, es un mal ejemplo para la sociedad que los votó, es una picardía no saber organizarse políticamente, pero no están gobernando. Todavía se pueden dar ese lujo, entre comillas, de pelearse dentro del macrismo, pro radicales, etcétera. No pueden hacer eso, obviamente, en un gobierno, sea nacional, provincial o municipal, porque esto está trabando la administración, la puesta en marcha del gobierno. Por más que, como yo decía hoy a la mañana, tratan de hacer reuniones de gabinete, tratan de demostrar cierto funcionamiento, pero es eso, es tratar de demostrar. La cuestión económica la venimos hablando ya marcadamente en las últimas emisiones, está muy mal porque si bien algunos números macro, como crecimiento industrial, dicen que dan bien, bueno, uno cuando va a cualquier lado, al súper, que es la clásica, a cualquier lado, cuando uno tiene que gastar, uno ve que la inflación se come el aumento, si es que tiene aumento, de sueldo. Si es que tiene sueldo, si es que está en blanco y si es que tiene trabajo. La situación de la pobreza es escandalosa en la Argentina, la desocupación, y todo este cóctel hace que los ánimos estén también caldeados, los ánimos estén muchas veces violentos, ¿por qué no? Y en el día de hoy asistimos a una pelea casi de barricada. ¿Tenemos ya a alguien enganchado? Perdón. ¿No? Ah, bueno. No, pensé que me estaban diciendo algo. Me avisan cuando tenemos al entrevistado. Esta pelea de barricada en donde se mandan tweets y se mandan indirectas, más bien directas, a través de interpósitas personas, por ejemplo, el Cuervo Larroque, que ayer le dijo al presidente que no se puede llevar el gobierno a la mesita de luz y que en realidad el gobierno somos nosotros, en alusión a la Cámpora, que lo pusimos a él, en alusión al presidente. Bueno, una falta de respeto a las instituciones intensa. Hoy Aníbal Fernández dijo que al presidente no lo van a correr con estupideces, así nomás. Y luego Mansur, que fue el que dirigió la reunión de gabinete, trató más o menos de apaciguar aguas, pero la verdad es que sinceramente, desde el punto de vista técnico, es bastante berreta. Es bastante berreta a lo que estamos asistiendo. Y también tenemos un contexto internacional delicado. Y yo quisiera hacer un análisis. En algunos casos hay algunos puntos en común y en otros no, pero me parece interesantísimo analizar el momento en el que estamos, tanto en nuestro país como en el mundo. Por eso estamos en línea con el analista nacional e internacional Gustavo Bren. Gustavo, María Eugenia saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. No, por favor. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gustavo, ¿Me escuchás? sí, yo perfecto. ¿Vos bien? Sí, 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 bien. Bien. genial. Bueno, antes de ir a la parte internacional, que me parece que está muy, muy interesante, sinceramente, y sobre todo con algunas declaraciones de los últimos momentos,
Quisiera saber cuál es tu opinión acerca de esta interna que estamos viendo en el partido gobernante, esta escalada de poder, a veces uno diría que hasta son pelea de niños, caprichos, pero estamos hablando de dirigir un país con las consecuencias que eso trae, porque la gente está en el medio y la verdad que la inflación, lo importante, lo que a uno le interesa, los derechos de cada uno, no es lo que se está poniendo sobre el tapete. Pareciera que acá lo único que importa es quién grita más alto, Cristina o Alberto. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, a ver, primero algunas cosas, ¿está? A nivel mundial, la dirigencia política no está dando la talla. Mm. Eso no es un fenómeno argentino. Vos fijate solamente como elemento para ingresar a una multinacional, una persona tiene que pasar por una batería de test psicotécnicos y para ser presidente de un país no le hacen ni un análisis de caspa. Dicho esto, analizar la coalición gobernante realmente ya no merece, desde mi punto de vista, yo soy un analista muy disruptivo, ya no merece realmente tiempo porque ya es un gobierno que está sentenciado, no importa las barajas que saque la líder del proyecto, no importa, ya están acabados. Básicamente por su gestión y básicamente porque son 70 años de decadencia argentina que no la van a arreglar en 2 días. Uh-huh. Ahora, lo interesante es ver algunas cosas. Primero, la coalición opositora tampoco está tomando nota de la Claro, situación. exacto. Básicamente el otro día vi una selfie de cuando Patricia Bullrich estaba junto con todos redactando ese documento de Milei Matándose de risa. y estaban todos matándose. Tal cual. Claro, o sea, yo lo primero que contrataría es un asesor que les diga, muchachos, cara de velorio, Sí. que es lo que tiene la población. Y después cuando van a un canal, dicen, los argentinos están esperando, pero ¿qué? ¿Ellos no son argentinos? Mm. Entonces, un poco ahí viene el análisis que te voy a hacer. Milei está captando todo ese voto bronca de todas esas cosas que te estoy relatando. Sí. Y las próximas elecciones, en vez de ser una elección de 2 mitades, va a ser una elección de 3/3. Uh-huh. ¿Está? En donde Milei va a seguir traccionando votos. Después, si puede ser o no presidente, es otra cosa. Si está preparado para ser presidente, es otra cosa. Pero en una elección de 3/3, nadie va a ganar con la contundencia necesaria como para que le dé respaldo político de hacer las reformas que se necesitan en el país. Uh-huh. Entonces yo estoy mirando más 2024 que la coyuntura actual, lo que dice Aníbal Fernández. La verdad que no me interesa nada de eso. Yo estoy pensando que en el 2024, con una situación de inflación del 70%, pobreza, todo lo que sabemos, sí. El próximo gobierno, si a este gobierno ya lo están cascoteando dentro del gobierno, digamos, el oficialismo, Sí. imagínate lo que van a hacer con una oposición. Porque nunca se Va a vio, ser digamos, una interna tan despiadada sí. dentro de las propias filas, porque la verdad es que lo que le dice Larroque, Cristina, Bonafini al presidente no se lo dice ni Macri, ni Larreta, ni ninguno de los otros. Es despiadado, es sangriento. Estoy de acuerdo. Bueno, el peronismo es un camaleón, se disfraza de lo que tiene que ser y a ellos no le importa, tampoco a la política en general no le importa cómo esté la gente. Ahora, también esa pelea interna se está dando en la oposición, Sí. porque yo creo que la oposición ayudaría mucho en decir, bueno, el candidato por nosotros va a ser X y por el radicalismo X y por la coalición X y vamos a ir a una interna. Y nuestro plan de gobierno ya empezar a decirlo, ¿está? Uh-huh. Y eso no sucede, están todos especulando, todos quieren ver cómo agarran un Titanic, y la verdad que no sé para qué, porque la verdad que hay que tener mucha vocación patriótica para agarrar el Titanic como está.
Yo realmente estoy muy preocupado por lo que puede pasar a partir de 2024, independientemente de lo que pase de aquí a 2024. Ujú. Y básicamente uso la palabra gobernabilidad. ¿Tá? Sí. Todos los que hoy se están matando, cuando sean oposición, se van a juntar y van a ser grandes amigos. Ujú. Exacto. Eh, entonces, yo creo que los políticos de la oposición tienen que ser conscientes que es una sola bala de plata. Acá no va a haber más ingreso de dólares genuinos, el sector privado no confía en la Argentina, van a ser solo capitales especulativos, y existe un riesgo también de que el Fondo Monetario Internacional se canse de la Argentina, porque básicamente cambió la agenda geopolítica y hoy Estados Unidos está tirando todos sus cañones financieros, digamos, Ujú. eh, en la guerra de Rusia con Ucrania. Sí. No es improbable que el fondo, llegado el caso que Argentina no cumpla las metas, diga, bueno, que se arreglen como quieran, que emitan patacones, Oh. que listo, soltale la mano a estos muchachos porque, ¿está? Ahora, Gustavo, Esa es un poco mi opinión. me quedo con un tema que me parece muy delicado cuando vos decís quiero mirar del 24 en adelante, porque acá lo que estamos viendo es una irresponsabilidad de la coalición de gobierno total y una irresponsabilidad de la coalición Uh -huh, opositora porque está lleno de egos. uh -huh, No uh presentan, -huh. como vos decís, mostramos un precandidato, decime que vas a la interna y después mostramos una ruta, una hoja de ruta. Entre, digamos, las peleas intestinas en el gobierno, los egos en la oposición, que lo único que les interesa son nombres y la cartelera. Estamos Uh -huh. con dirigentes que están por un nivel bajísimo, bajísimo, lo digo, me hago cargo de lo que digo por la experiencia de los últimos años, derecha, izquierda, centro, un nivel bajísimo para que puedan llevar adelante un país. Sí, sobre todo porque, a ver, la Argentina llegó a esto por 70 años de insistir con políticas que hasta los países de la región consiguieron corregir. Mm. Acá se insistió con parches y curanderos, y así estamos hoy. Revertir un proceso de 70 años no lleva solamente 4 años. No, claro. Y la gente lamentablemente espera de vuelta un caudillo salvador. Y acá no va a haber un caudillo salvador. Lamentablemente yo no puedo hablar de que puede haber un acuerdo, como dicen, de la Moncloa entre peronistas y opositores. Acá no va a haber, porque como vos usaste una palabra, egos, quizás hay países que tienen menos egos que la Argentina. Entonces, va a ser una situación muy complicada. Llegar al 2023 va a ser muy complicada. Mira, hay mucha gente hoy asalariada Sí. que está abajo de la línea de la pobreza. Sí, sí, sí. ¿Está? Sí. Nosotros no nos estamos dando cuenta de la realidad que estamos viviendo. Yo en mis posteos siempre termino con la misma frase. Sigan mirando Netflix. Por mucho menos, en otros países, cientos de miles de personas salen a la calle para tratar de cambiar el status quo. Y acá la gente, no sé, quiero ser un poco irónico, por favor, y no subido de tono. Parece que al argentino le gusta visitar el proctólogo todas las semanas. Estuvo muy bien, es una buena figura. Ahora, ¿No? es tan cierto lo que decís, Gustavo, que hubo revueltas en Chile, bajo Piñera, hace 3 años, porque les habían aumentado el metro, lo mismo ocurrió en Perú. Nosotros pareciera que no reaccionamos, pero inclusive cuando vos decís que los países de la región han cambiado algunas políticas que nosotros estamos insistiendo desde hace tantos años. Hoy leía que Boric, el presidente chileno, que tanto ha saludado a Alberto Fernández, se dice mi amigo, qué sé yo, Boric hoy dijo textual que los planes sociales tipo en la Argentina no van más, que no es bueno, que no es sano. Esto no sé si lo va a Que no comentar. se sustentan en el tiempo. Claro, claro. O sea, una cosa es que algo por el momento, pero nosotros hacemos
típico, ¿no? Que nosotros extrapolamos algunos ejemplos de afuera y los hacemos bolsa al estilo argentino. Obviamente hay que dar una ayuda. Yo no digo sacar todo, como dijo en su momento Milei, sacar todo. Por supuesto que no, pero acá tampoco estamos generando, no puestos de trabajo, la posibilidad de trabajar. Bueno, a ver, vamos rapidito. Todo esto comenzó en 1949. En el 35 se fundó el Banco Central, en el 46 se lo nacionalizó y en el 49 se lo metió dentro de la esfera del Ministerio de Finanzas. A partir de ahí los poderes ejecutivos podían cambiar papelitos de colores porque los bancos centrales no eran autónomos. Necesito plata, dámela. Ahí se formó y lo fueron perfeccionando tanto el sistema eso que fueron corrompiendo los otros dos, digamos, brazos de la democracia, el poder legislativo y el poder judicial. Ahora, hay otra cosa también, un fenómeno que se está produciendo, es que muchos dirigentes argentinos no se conforman con tener prebendas dentro de un periodo presidencial, digamos, un periodo de gestión. Quieren ser trillonarios. Claro. Y entonces así tenemos las escuelas que tenemos, los hospitales que tenemos, porque son trillonarios. Ellos, los sindicalistas, punteros políticos que por ahí no terminaron el secundario y ganan cientos de miles de pesos por mes. Es todo un aparato que hay que desactivar. Entonces, lo que yo digo es que cuando llegue un nuevo gobierno, mismo con ganas de desactivar esto, ese grupo que te manifesté se va a resistir. Y le van a hacer el plan helicóptero a los 2 días. Sí. Entonces, yo estoy muy preocupado porque a la Argentina no le quedan muchos fusibles. Quizá el último fusible fue Macri, que fue al fondo y le dijo, denme 44.000 millones de dólares que yo con esto cambio la situación de Argentina para siempre. Y no lo pudo hacer. Con lo cual ahora no le van a creer ni al partido opositor. Exactamente. No va a haber más dólares en Argentina. Exactamente, pero sobre todo recordemos también que Macri venía, a ver, con digamos, una política diferente a la que había hecho Néstor y Cristina en su momento, pero cuando perdió las PASO, al día siguiente puso otra vez los subsidios, otra vez los reintegros, perdón, subsidios y asignaciones que había sacado. Es decir, se hizo con el populismo que él había criticado, lo utilizó para ganar elecciones, que además perdió. Es decir, pareciera que acá tampoco se puede confiar digamos, en que alguien va a hacer algo diferente. Es el que grita más. No. Una cosa rara también es por qué tenemos que buscar siempre caudillos. ¿Por qué Milei grita y todo el mundo lo escucha? A mí, primero, no tolero que me griten. Y segundo, uno empieza a analizar el discurso de Milei y se cae un poquito, bastante. Sí, bueno, pero él está captando con su frase la casta política, que la gente lo está interpretando, sí. Está captando una buena imagen, digamos. No, eso no se va a traducir probablemente en votos, pero sí va a sacar muchos votos de indecisos. Por eso te dije que va a ser una elección de 3 tercios. ¿Está? Sí. Ahora, la Argentina es un país, tenemos que asumir que el argentino, hay muchos, la palabra exacta es una cantidad suficiente de personas en la sociedad que son transgresores. Agarras una ruta, un embotellamiento y hay cientos de autos yendo por la banquina a 120 kilómetros por hora. Sí. ¿Está? Sí. Es un pueblo que tiene suficiente cantidad de gente transgresora. Por eso que no se reacciona tanto ante la corrupción, porque es como un espejo, ¿no? Bien. ¿Ok? Es como un espejo. Sí. Entonces, bueno, lamentablemente acá tiene que haber un gobierno virtuoso, patriota, que dé el ejemplo para ir modificando un poco las actitudes de la sociedad. Ahora, pero perdón, Gustavo, si es como un espejo, porque la sociedad se parece muchísimo a todo lo que estamos criticando, porque los dirigentes no salen de un plato volador, ¿cómo vamos a cambiar eso si de los dos lados del mostrador el que no es corrupto es transgresor? O sea, siempre violamos normas.
Bueno, lo estamos viendo, María Eugenia, o sea, estamos viendo que ya hoy debe haber un 60% de pobreza en Argentina, Claro. y vos me preguntás a mí cómo vamos a terminar, si no surge algún estadista, y vamos a terminar con un 75% de pobreza, indigencia, el tamaño de la economía de Paraguay. O sea, a ver, la única diferencia que está habiendo, y mucha gente me va a criticar con esto, obviamente no estoy poniendo los derechos humanos, estoy poniendo Ujú. en socialmente, Sí. entre Venezuela y Argentina, es que Venezuela se pudo apropiar de su mayor activo, que es del gobierno, petróleo. Ujú. Acá los gobiernos no se pueden apropiar del mayor activo, que es privado, que es el campo. ¿Está? Es Bueno, por el único perdón, razón que, claro. por ahora, ¿no? No sé. Bueno, no, bueno, el campo va a reaccionar, obviamente, no se va a quedar pasivo. Entonces ahí hay una puja distributiva. Yo, sin ir al Eh, tema del campo, pero bueno, me quedé anonadada, Gustavo, con el fallo que dieron el otro día en la toma de tierras, que dijeron que es totalmente legal, legítimo y lícito. No hubo ningún tipo de delito en la toma de tierras, ahí en La Plata. sí, Firmado por un juez, listo, chao, a otra cosa. sí, O sí. sea, ya Bueno, está Vudú ayer validado. fue absuelto, Mm, una, una parte de la causa de Cristina de los Cuadernos fue absuelta, mm, y así vamos viendo como ellos son una casta y nosotros somos los rehenes. mm. Y el que tenga mucho dinero se va a ir a Uruguay, o los hijos se van a ir a vivir a otro país, y acá va a quedar dos tipos de pobres. Un pobre con una propiedad, o con un inmueble propio, y un pobre sin inmueble propio. Es lo que yo veo que es la tendencia para dónde van. Yo no entiendo cómo el PRO no contrata a alguien piola que cuando van a hacer una reunión diga fotos con cara de velorio. Sí, No, se matan de risa, se sí, matan de risa. sí. Entonces van a perder otra oportunidad histórica. Yendo un poquito ahora a la parte internacional, hablábamos también de una decadencia en general de los líderes internacionales. Yo creo que Uh -huh. Alemania, bueno, se fue Merkel, que fue la última estrella de Alemania, para mí, perdón. Estados Unidos, desde Trump, Sí, que empezó a decaer, sí, de empezó acuerdo. a tener, digamos, Uh -huh. acciones que no corresponden con una potencia como es Estados Unidos, a pesar de todo sigue siendo. Y se está viendo ahora también cómo es la OTAN, Occidente, Europa en general, cómo están reaccionando con el tema de la guerra Uh -huh. Rusia-Ucrania, que sinceramente uno se lo pone a ver, yo he leído bastantes analistas de diferente tenor y si quisieran realmente terminar la guerra, no se habla más de la OTAN, se corta la posibilidad de OTAN. De alguna manera, hoy dijo eso el expresidente Lula en la revista Time, que es tapa, y salió a decir que Zelensky era tan culpable como Putin de esta invasión. Ok, a ver, hay dos factores. Uno, es realidad lo que decís vos, en parte, porque hubo un acuerdo Clinton-Putin donde Clinton le prometió que la OTAN no iba a seguir avanzando, Sí, y no lo cumplieron. sí. Putin, para no perder capital político, se vio obligado a tratar de tener un estado colchón, digamos, un jamón en medio de las dos tostadas, que es Ucrania. Pero le salió mal. Él pensó que en una operación especial de una semana iba a conseguir eliminar el régimen de Zelensky. Ujú. Eso no fue así, y se empeoró con que él nunca pensó que la OTAN iba a intervenir. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos invadió Afganistán o Irak, Rusia no se opuso. Entonces, claro, entonces él se sintió traicionado por la OTAN. Ahora Finlandia y Suecia están pidiendo ingresar a la OTAN. Sí. Y entonces yo veo lo siguiente, y no quiero, por favor, asustar a nadie. Yo creo que Putin hoy no puede retirarse de la contienda porque pierde todo su capital político, Ujú. y que es probable
no es imposible, que use un arma nuclear de baja potencia. Una bomba nuclear que se llama táctica, que es básicamente para destruir una pequeña ciudad o una aldea, y que la OTAN obviamente no va a responder a eso porque si no es el fin de la humanidad. Y yo creo que esa es la única forma en que va a terminar el conflicto. Eso va a ser todavía algunos meses de batalla convencional, pero después, a medida que Putin se sienta acorralado, yo no descarto que pueda ser ese el desenlace. Sí, ¿Ah? gravísimo el análisis, pero muy, muy, digamos, nada loco. Te soy sincera, escuchándote. No, y además, Sí, María Eugenia, hay que estar mirando muy de cerca porque el gran ganador de todo esto fue China. China, claro. Hay que estar mirando muy de cerca lo que China puede estar planeando hacer con Taiwán. Sí, ¿Ah? exactamente, Muy de exactamente. cerca. Ahora también, vos decías recién que Rusia no se quejó cuando invadió Estados Unidos a Afganistán, y tan cierto es que uno ahora lee permanentemente que los rusos están violando derechos humanos permanentemente en Ucrania, las atrocidades que está haciendo Putin, pero esto también se hizo en Afganistán por parte de los Estados Unidos, yo he leído denuncias Claro. de Naciones Unidas, me enviaban miembros de Naciones Unidas que supone que son el último, digamos, reducto de paz, de seguridad, y violaban a las mujeres a diestra y siniestra. Es decir, se denuncian la violación de derechos humanos de algunos y de otros no. No digo que Putin es un santo ni mucho menos, por Dios, pero no está haciendo nada que no haya hecho antes alguno de Occidente. Bueno, Estados Unidos tiró 2 bombas nucleares. Yo no tengo ninguna posición fijada, yo soy un Mm, racionalista. bien. Estados Unidos tiró 2 bombas nucleares, fue el único país. Ahora, si yo tuviese que resumirte el por qué el mundo está así, como analista geopolítico, te voy a dar una frase, te voy a dar un título. Dale. Y es así. Estamos viviendo con tecnología futurista instituciones de más de 100 o 200 años y el cerebro del hombre de las cavernas. O sea, básicamente el instinto todavía sigue siendo lucha o fuga. ¿Tá? Sí. No se pudo desarrollar un instinto altruista y de cooperación. Seguimos siendo los mismos cavernícolas, pero con tecnología. Entonces, bueno, eso uno lo puede ver en la calle todos los días, ¿eh? No hace Totalmente. falta escucharme a mí. Totalmente, totalmente. Ahora, Eh, es interesante el otro día, hablando de esta guerra, hasta diría Occidente contra Rusia, Rusia contra Occidente, ampliándolo un poco más, leía que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que su departamento está creando una junta de gestión de la desinformación, así la llamó, Junta de Gestión de la Desinformación, para contrarrestar la información engañosa sobre varios temas que están viendo por Rusia y por otros temas. Es decir, que los propios americanos están blanqueando que ahora van a mandar las famosas fake news, cuando, bueno, por ahí las están enviando desde hace muchísimos años, pero no lo habían blanqueado. Ahora van a crear un organismo al respecto. sí, totalmente de acuerdo. Pura hipocresía, porque Rumsfeld fue al Congreso con un frasquito diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva Claro, y nunca pudieron encontrar nada. A exacto. ver, la historia de la humanidad siempre fue la misma. Lo que pasa es que hoy en día con la tecnología, lo que un cazador antes podía matar, qué sé yo, una tribu de 50 personas, hoy con la tecnología puedes acabar con el mundo. Claro. Y el cerebro de los líderes ni siquiera está preparado, por lo que te dije, que no le hacen ni un análisis de caspa, y se transformaron en celebrities. O sea, se calcula, por ejemplo, que el patrimonio de Putin es 400.000 millones de dólares. Sí. O sea, la verdad que se transformaron en celebrities. Están cada vez más despegados de la realidad que viven sus ciudadanos. Y yo creo también que si llega a venir un estadista, bueno, desde que se inventaron los revólveres se acabaron los machos, dicen, ¿no? No sé si va a poder un estadista.
no sé si un estadista va a poder plantarse y decir voy a cambiar todo. Es un largo camino, inclusive en la cosmobiología dicen que hay muchas sociedades, muchos planetas que deben tener vida inteligente, pero no mucho más que la nuestra, porque a medida que se avanza se autodestruyen los planetas. Pensé que ibas a decir que no mucho más así. inteligente porque lo nuestro ya está bajando demasiado nuestro nivel. Pues puede ser. Yo creo que tiene que haber un paradigma, un cambio de paradigma urgente. Creo que Argentina es un laboratorio perfecto para ver lo que puede pasar en una sociedad, de pasar de ser uno de los países más ricos del mundo a estar hoy mendigando y con 60% de pobres. Y la culpa es solo de los dirigentes políticos que entran y son millones y millones y miles de millones de dólares. Bueno, mientras la gente se quede en la casa mirando Netflix, Va a seguir no así. va a cambiar nada. Exacto, exacto. Gustavo, es un placer. No digo que hay, sí, perdón. yo no digo que hay que ir a una lucha armada, ¿eh? No, Ojo, no no. digo. Simplemente digo que el grito de 2 millones de personas asustan a cualquier gobierno. Exactamente. Gustavo, un placer realmente hablar contigo, como te he dicho en ocasiones anteriores, y bueno, seguiremos hablando, porque este análisis, además nacional, internacional, de cómo estamos, me parece que es sumamente interesante y que tenemos que pensarlo, tenemos que pensarlo y al menos avanzar un poquito de las cavernas a la era de bronce, ¿te parece? Ponele. Exactamente. Estoy Gracias. de acuerdo con vos, María Eugenia. Muy gracias y un beso enorme. Te mando un beso grande. Un beso a la audiencia y, bueno, un gran abrazo. Gracias. Era el analista Gustavo Bren hablando de la situación, primero obviamente la locura que estamos viendo acá en la Argentina, pero también cómo está el mundo, ¿no? Una degradación paulatina de sus líderes. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. En el mundo habrá un lugar. Mirá. Para cada despertar. Un jardín de pan y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto. Son las 15:37. Hablábamos recién en una entrevista interesantísima con Gustavo Bren acerca de la situación que está ocurriendo en la Argentina a nivel político y mucho más profundo, ¿no? A nivel también sociológico y lo mal que estamos y que si no reaccionamos tanto el gobierno como la oposición, si no reacciona la Argentina en sí, va a seguir para abajo. Y también hablábamos con él mismo la deficiencia, la falta de líderes fuertes, bien formados, inclusive a nivel internacional, lo cual se está poniendo de manifiesto, por ejemplo, con esta guerra
Rusia-Ucrania. Pero sin necesidad de llegar a las bombas, espero, tenemos una propia guerra acá en el Congreso. No la guerra de la inflación que declaró el presidente Alberto Fernández hace un mes más o menos y que estaríamos perdiendo por paliza, sino quién da quórum en diputados, quién no da quórum, en qué momento, a qué hora, porque lo nuestro ya es hilar fino. Ustedes habrán visto la semana pasada cuando la propia presidenta del Senado partió al medio su bloque precisamente para tener una primera minoría. Es decir, cualquier cosa se puede esperar y desde el mismo Frente de Todos dicen que para mañana, para no tratar algunos proyectos de la oposición como boleta única, ellos han presentado otros proyectos para tratar en otro horario que citaron para tener quórum antes y hacerles... digamos, pito catalán a la oposición. En esto realmente están ahora negociando para ver qué hacen mañana, todos los bloques. No se sabe, pero bueno, estamos en línea con alguien que conoce muy bien cómo es el mecanismo de los diputados y me refiero al diputado mandato cumplido Álvaro de la Madrid. Álvaro, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un placer hablar con vos. Igualmente. Álvaro, tengo entendido que vos estás trabajando mancomunadamente, por ejemplo, con Cobos y con otros, en algunos proyectos que se supone que deberían tratar en el Congreso. Y están con este escollo del día de mañana, en donde boleta única pareciera que ustedes tratan de meterlo en el recinto, pero la oposición, pero el gobierno no la quiere. Y es así. Mirá, quiero permitirme y contarle a la audiencia sí. Una declaración que realicé a los poquitos días de que pasaron las elecciones legislativas del año pasado, ¿no? Sí. Me preguntaron qué iba a hacer el gobierno, porque si bien mantenía 2 diputados más que Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y había perdido... algunos senadores y había quedado a un senador del quórum propio, a 2, perdón, que lo solucionó rápidamente con Beternich de Río Negro y con Vega de La Rioja. Pero yo dije 2 cosas en ese momento que sucedieron, que iba a apelar a los borocotó de siempre y que en última instancia, en el 2022, iba el kirchnerismo a tener el Congreso cerrado, porque ya tenía las facultades delegadas, ya tenía los superpoderes. Están gobernando primero con la excusa de la pandemia, pero lo continuaron por decretos. Alberto Fernández ya lleva prácticamente más de 120 DNU, y esa iba a ser la estrategia. Bueno, eso pasó, el Congreso está paralizado, como bien me preguntabas, y vos fíjate que se oponen a hacer los cambios que reclama la sociedad, es decir, se oponen a ficha limpia, sí. Se oponen a la boleta única papel, se oponen a que los argentinos residentes en el exterior puedan votar por correo, se oponen a darle protección de testigos y a los denunciantes de la corrupción, a la extinción de dominio, a la reforma sindical, a la ley del arrepentido. Se oponen a designar al defensor del pueblo. Es decir, esto la sociedad lo tiene que ver un gobierno que no sabe gobernar sin plata y sin discrecionalidad, y a todo eso que te digo hay que sumarle el vacío legislativo que además le hace la vicepresidente al presidente de la Nación, que creo que sabés muy bien y saben todos los argentinos, creo que he sido la única persona que explicó al país lo que le iba a pasar a Alberto Fernández, que solo había sido útil en la boleta para que Cristina se esconda detrás de él y que la vicepresidente lo iba a humillar, le iba a hacer cualquier cosa y después iba a ir por él con los datos históricos que uno siempre ha contado de lo que el kirchnerismo hizo en Santa Cruz,
y con Alberto no iba a ser diferente. Y es lo que estamos transitando hoy. Sí, porque la verdad que las declaraciones de La Rocca del día de ayer ya es como... Una cosa es lo que uno piensa que están haciendo otras bambalinas, otra cosa es que venga alguien a viva voz y te diga, sí, ¿sabés qué? El gobierno no es tuyo, como dijo La Rocca, el gobierno es nuestro, de la Cámpora, y a Alberto lo pusimos. O sea, una brutalidad honesta nunca vista. Tal cual, mirá, cuando terminaron las elecciones del 2019, antes que asuma Alberto Fernández, yo escribí un tuit diciendo lo que iban a hacer con él, cuál era el plan. Me salieron a decir que bueno, que siempre hablando de Cristina, que diciendo cosas, que qué barbaridad, que estaba gobernando Alberto, que tenía un problema con Cristina, que no lo podía superar, y yo decía, mirá, estoy contando lo que va a suceder, lo que es inevitable. Cuando asumió Alberto Fernández, que todos veían un presidente a cargo, cuanto mucho se hablaba de poder bifronte, pero un presidente que no iba a ceder la lapicera, yo decía que era el Juárez Selman, que era un peón en el ajedrez de Cristina. No, mirá, lo quiso sumar a randazo al gabinete y Cristina no lo dejó. Es decir, esto lo hicieron 1000 veces en Santa Cruz y el kirchnerismo es tan básico que siempre hace lo mismo. Lo que ocurre, lamentablemente, y esta es una discusión que hay que dar y yo estoy haciendo un esfuerzo enorme para que la oposición no se corra de lo que tiene que ser, a mi modo de ver, el rumbo correcto de cara al 2023 para poder ganar y cambiar la Argentina. Permanentemente se cae en las trampas, en las mentiras y en las jugadas sucias del kirchnerismo. Por miedo a veces, por ser tibio otras veces, por complicidad y colaboracionismo, pero nosotros siempre hemos estado claros, hemos dicho que con el kirchnerismo no se puede gobernar, que no estamos en el mismo barco, pero sí estamos en la misma tormenta, y que esto se soluciona haciendo que funcionen las instituciones y salvando la República. Lo que le cabe... Sí. Álvaro, sí, lo que uno nota también es que si bien... como bien decís vos, no tiene que la oposición entrar en el juego del kirchnerismo, porque son habilísimos. Por otro lado, ustedes mismos a veces se arman sus propias jugarretas. Ejemplo, Milei, como primero reunirse de urgencia solo por este tema, Milei. Después sacar un comunicado de prensa con el nombre de Milei. Después, al día siguiente, desdecirse, Patricia Bullrich, no es lo que yo firmé. Ahí hicieron un papelón. O sea, hicieron un papelón, la verdad, inexplicable, porque no había necesidad. Mira, yo no soy corresponsable de las decisiones que toma las autoridades de la mesa de Juntos por el Cambio, pero claramente creo que coincido con alguna cosa de las que dijiste, creo que fue una torpeza, creo que es casi una situación hasta de amateurismo, te diría. Totalmente. Y una situación increíble, es decir, hablar de algo que nadie le exigió que diera una definición o que se refiriera a la cuestión. Y lo que es peor, te diría, hablar de alguien que ha sido muy contundente, categórico, y yo te diría concluyente acerca de que no va a estar en Juntos por el Cambio. Así que el tema además estaba cerrado, es decir, no se podía aclarar nada porque ya lo había aclarado el propio Milei. La verdad que a mí me parece que eso se hizo, no le subestimo la inteligencia a nadie, eso fue un error y me parece que se hizo para tapar todas las sospechas sobre las reuniones de Gerardo Morales y demás. Sí, bueno, pero se crearon una peor. De hecho, Milei ha hablado muy mal de
personajes con nombre y apellido de ustedes de la coalición, de Larreta, de Macri, y el otro día cuando le preguntaron por Cristina en un programa, dijo que era una gran política, la mejor mujer política de la Argentina. Así que yo, la verdad que si tiene que estar en algún partido Milei, me imagino más una fórmula Cristina Milei que cualquiera de ustedes con él. Se metieron en un lío innecesario. Innecesario. Mirá, yo estoy recorriendo mucho la provincia porque creo que es donde se juega el futuro de la Argentina, donde se define el futuro de la Argentina en el 23, y allí es a donde hay que ir a dar la batalla para cerrar el ciclo del kirchnerismo en el poder. Y el otro día me preguntaron, y yo decía que yo tengo muchas diferencias con Milei. Obviamente uno, con Milei y con cualquiera, a mí me parece bien que haya decidido participar en política. Eso siempre lo veo bueno, más allá de sus ideas, de qué ideas defiende, eso me parece que es saludable. Ahora, tengo diferencias. La primera y la más grande, que Milei reduce todos los problemas de la Argentina a las cuestiones económicas, y yo creo que el drama de la Argentina es político. La economía es una consecuencia de la mala política, de la falta de política y de la incompetencia de la política. La otra gran diferencia que tengo es que él ha dicho con quienes se siente cómodo para gobernar, y habla de peronismo federal, de peronismo republicano, de menemismo, ve un montón de peronismos buenos y hace unos ejercicios increíbles para lavarle la cara al peronismo. Yo no creo en eso. Milei dice que, fíjate qué diferencia, Milei dice que el mejor presidente de la historia, te repito, fue Menem. Yo he declarado 2 meses antes de la muerte de Menem que Menem tenía que ser el último político que se escapó de la justicia. O sea, una diferencia absoluta. Y la última, que también te la quiero decir, yo me preocupa de Milei, que lo veo únicamente pelearse con los periodistas y con los opositores. Yo me peleo con el kirchnerismo. Mi enemigo, y lo sabe la gente, hace más de 20 años, es el kirchnerismo y el método de gobernar del kirchnerismo. Bueno, Álvaro, pero te comenté, declaración de hace unos días de Milei, aduló completamente a Cristina Kirchner. Y también Alberto, dijo que Alberto Fernández era un presidente muy pragmático y eso es una cualidad que él reconoce como fundamental en un gobernante. A mí me preocupa que Milei, desde su liberalismo, no haga una condena a la corrupción, porque el verdadero liberalismo no tiene razón de ser si no se garantiza la integridad de la economía. ¿Qué quiero decir con esto? En un lugar donde hay corrupción, donde hay mafia, donde hay autoritarismo, sindicalistas mafiosos, en ese esquema no puede haber un liberalismo sano, porque parece que el ataque se hace contra la política, y yo no estoy de acuerdo con eso. El ataque en todo caso tiene que ser contra los malos políticos, porque si no, siguiendo ese ejemplo de Milei, bueno, todos los grandes políticos de la Argentina han sido casta, ¿no? Desde Urquiza para adelante. Y yo no estoy de acuerdo con eso, de ninguna manera. Y es que además hasta podría caer en una tautología, porque si él se considera político, estaría dentro de esa casta. Pero bueno, por la tarde de hoy es una charla muy interesante que estamos teniendo. Vamos a ver cómo es mañana la sesión y cómo sigue esta interna en el gobierno, que nos perjudica absolutamente a todos. Y bueno, espero que ustedes no se aparten de ese camino que decías al principio y no se metan en líos innecesarios. Dicho esto... El gobierno está haciendo lo que hace siempre, porque gobierna Cristina, y todas estas son estratagemas y trampas de Cristina. A mí me da risa de todo el tiempo que uno conoce el kirchnerismo, que lo ha denunciado de Santa Cruz, que todavía se hable de las incoherencias o de las contradicciones del kirchnerismo. No son ni incoherencias ni contradicciones, saben engañar. Y también da risa
aquellos que en algún momento decía volvieron peores. Yo que contestaba a eso, no volvieron peores, siempre fueron lo mismo. Álvaro, mil gracias por atendernos y que termines muy bien la jornada. Muchísimas gracias, un saludo grande. Saludo enorme. Era Álvaro de la Madrid, diputado mandato cumplido de Juntos por el Cambio. Ya venimos. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Hice todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van 1000 días que no sé lo que decir. Sin ideas de Buenos Aires a Junín. Oyendo letras de folk. Bueno, seguimos con mucho más Punto de Impacto. Son las 15:54 y vamos a hacer uso y abuso de estos últimos minutos que nos quedan porque venimos hablando de muchísimos temas que son políticos, económicos, nacionales e internacionales. Medio como que nos olvidamos de la pandemia. Está bien, creo que pandemia ya no hay, dicho por expertos, pero en los últimos días asistimos a un lento pero sostenido aumento de contagios en COVID. Y algunos es como que dicen, bueno, a ver, no luz roja, pero amarilla, estemos atentos, ¿qué pasa? Bueno, para hablar de esto estamos precisamente con Martín Hoffman, que es infectólogo, y ya está, lo tenemos en línea. Doctor, María Eugenia lo saluda y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿es así? ¿En los últimos días estamos asistiendo a un mayor nivel de contagios? Estamos asistiendo a un aumento de contagios comparativamente con lo que veíamos los últimos meses, que los niveles eran muy bajos. Nada que nos sorprenda demasiado, ¿no? Era esperado en esta época tener un nuevo brote. No esperamos que tenga las mismas consecuencias de lo que ya conocimos, porque hay muchísima gente vacunada, sí. Y eso es muy importante, es lo más importante. Pero bueno, ya vimos las noticias de lo que pasa en algunos países del norte, donde hay nuevos confinamientos, donde hay otra vez ajuste de medidas. La verdad que no parecería ser que ese va a ser el escenario acá, sino que lo más probable es que tengamos un aumento de casos como el que está viendo, tal vez un poco más, pero sin impacto en la internación y en la mortalidad, como fue un poco lo de Omicron, pero a menor escala. Claro, con una variable más contagiosa, pero menos mortal. Así es. ¿Están haciendo un seguimiento, digamos, de si ahora estamos con la misma Omicron o hay una variante? Mira, hay lo que pasó en el norte, que es lo que está pasando acá, que es lo que se está investigando y se piensa que está pasando acá, todavía no está determinado, es que la Omicron tuvo unas subvariantes. La beta, BA1, BA2, digamos que son subvariantes Omicron, y la BA2 es la que da el aumento de casos en el norte y es muy probable que sea la de acá. Ya el mundo es un lugar absolutamente donde todo es cercano, hay viajes todo el tiempo y es muy probable que eso se transmita acá. Claro. Y este aumento de casos está pasando en todo el sur y era esperable. Por eso es importante, déjame decir esto, por favor, es muy importante, hay que vacunarse, bueno, porque claramente 3 dosis son mejores que 2 para esto, y 4 son mejores que 3. Claramente. Doctor, dio la tecla, porque yo leí por ahí, corríjame por favor si estoy equivocada, que la primera dosis, la segunda, casi todos se la han dado, ¿no? Y después, en algunos casos habían hasta pedido turno para la tercera y no se presentaron, como que se relajaron y dijeron, bueno, ya está. Entonces, vacunas tenemos, ahí ya no hay faltante, tenemos vacunas para todos, pero por ahí la gente dice, no quiero otra más, ya me di 2 o ya me di 3, y es lo fundamental eso, o sea, ahí ya es responsabilidad individual.
Totalmente es así. Hay trabajos científicos que muestran la superioridad de 3 dosis versus 2 y de 4 versus 3. Es verdad, vos dijiste al principio la pandemia ya pasó. Yo no estoy de acuerdo con eso. La pandemia está terminando. Pandemia es cuando hay un número de casos inusitado de algo inesperadamente. Endemia es cuando hay casos que se pueden prever, es decir, bueno, este año vamos a tener tantos casos, el año que viene vamos a tener tantos. Y la verdad que este aumento, por más que uno lo podía prever, no sabemos a dónde va a llevarnos. Uno espera que sea, como ya te dije, que sean menos casos que incluso con la Omicron y que no tengan el impacto que tuvieron. De hecho, en mi hospital no hay ningún paciente internado con COVID hoy, y hace rato que no hay. Pero yo no diría que terminó. Yo diría que estamos saliendo y que, a pesar de que cueste, que ya todos queremos que esto termine y todos nos encantaría decir que terminó, todavía no terminó. Entonces hay que seguir con algunos cuidados, no con todos, no como antes, pero si uno está en un lugar cerrado, con mucha gente, sin ventilación, es bueno que se tape la boca y la nariz, por ejemplo. Exacto. Si uno va en un transporte público, como van ahora los subtes, los colectivos, todos llenos, bueno, abran las ventanas y pónganse un barbijo, digamos. Me parece que hay algunas medidas que todavía tenemos que mantener. Perfecto. Y la vacunación es fundamental. Fundamental la vacunación, y entonces me corrijo, todavía no terminó esta pandemia y está bueno seguir con todos estos consejos y es preferible decir que terminó la pandemia un poco más tarde de la realidad. Total, mal no nos va a hacer, más vale cuidar y prevenir. Así es. Nadie quiere volver a lo que nos pasó, todos queremos estar bien, entonces bueno, un poquito de llevar a cabo lo que aprendimos con tanto esfuerzo, ¿no? Cuidarnos un poquito y vacunarnos. Doctor Martín Hoffman, como siempre, un placer hablar con usted y mil gracias por atendernos. Igualmente, que estén muy bien, buenas tardes. Un saludo enorme, era el infectólogo del Hospital Rivadavia, dándonos bien clarito, nos estamos ya yendo, pero bien clarito, hay que darse todas las dosis, hasta la 4ª inclusive, por favor, de las vacunas y seguir cuidándonos. Que la pasen bien, que tengan una gran semana y no se olvide porque el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Chau. Un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.